El día que Julián pidió el divorcio, no lo hizo llorando ni temblando. Lo hizo como quien pide un café para llevar. Estábamos en un restaurante elegante, de esos donde la gente habla bajito para que el dinero no se incomode, y él esperaba que yo me quebrara frente a todos, porque ese era su deporte favorito, ganar en público. Ya está, dijo, apoyando el sobre la mesa. Firmas y se acabó. Te conviene. No hagas un show. Yo tenía 30 años y llevaba 6 casada con él. 6 años creyendo que el amor, si uno lo pulía con paciencia, terminaba brillando. 6 años tragándome comentarios que se escondían detrás de una sonrisa, que mi acento era demasiado de barrio, que mi ropa se veía barata, que mi familia era ruidosa, que mi trabajo no era una carrera real. 6 años aprendiendo a hablar menos para que él hablara más. Y ese día, Julián se reía. Literalmente. Se reía porque al lado de él estaba Mónica, su compañera del bufete, sentada a 2 mesas de distancia, fingiendo que revisaba el celular mientras nos miraba. Se reía porque sus amigos del club lo saludaban al pasar con palmadas y guiños cómplices. Se reía porque creía que yo iba a salir de ahí con una caja en las manos, con la cabeza baja, con la vergüenza pegada al cuerpo. Me miró como si yo fuera un trámite. Te dejo el auto viejo, agregó. Es más de lo que mereces por lo poco que aportaste. No me lo agradezcas, sé que para ti es mucho. Yo no dije nada. No por sumisa. Por alerta. Porque hay un momento en la vida en que una siente que algo cambia por dentro, como un interruptor que se prende cuando ya no queda nada por perder. Miré el sobre. No lo abrí. Miré sus dedos, limpios, perfectos, acostumbrados a firmar contratos y a romper vidas sin mancharse. ¿Estás seguro? Pregunté, con una calma que lo desconcertó un segundo. Completamente, dijo, y su sonrisa se ensanchó. Fue lindo mientras duró. Pero, seamos honestos. Tú siempre fuiste un error de juventud. Una etapa. Esa frase me atravesó como si alguien me hubiera empujado desde atrás. Y sin embargo, no me caí. Porque en mi cabeza apareció el rostro de mi madre, Elena, cosiendo hasta tarde para pagarme los libros cuando yo estudiaba. Apareció mi padre, Roberto, levantándose a las 5 para ir a la construcción, con las manos partidas, pero con orgullo. Apareció la niña que fui, prometiéndose que jamás dependería de nadie para ser respetada. Julián seguía sonriendo. Él no sabía algo. Nadie en su mundo lo sabía. Yo tampoco lo supe durante mucho tiempo. Mi nombre completo es Sofía Valdés. Pero Julián siempre me llamó Sofi, como si acortarme fuera una forma de controlar el tamaño de mi existencia. Lo que él nunca se tomó el trabajo de entender es que antes de ser su esposa, yo era una mujer que se había construido a sí misma desde el borde. Yo llegué a la ciudad con una maleta prestada y una beca parcial. Contabilidad, luego finanzas. Trabajé en cafeterías, en oficinas, en cualquier cosa. Aprendí a sumar rápido porque el error en mi vida siempre costaba caro. Mientras Julián heredaba contactos, yo heredé disciplina. Lo conocí en una conferencia universitaria. Él ya hablaba como abogado antes de serlo. Tenía ese tono de quien cree que la vida le debe algo. Tú eres inteligente, me dijo al verme tomar apuntes. Solo, te falta pulirte. En ese momento, lo tomé como halago. Ahora sé que fue la primera marca de propiedad. Su familia me aceptó como se acepta una decoración que no combina, con cortesía, con incomodidad y con el deseo secreto de cambiarla después. Su madre, Patricia, me besó en la mejilla el día que la conocí y me dijo al oído, sonriente, qué bonito que Julián ayude a una chica como tú a subir. Yo quise contestarle. No pude. Porque Julián apretó mi mano debajo de la mesa como si la conversación tuviera dueño. Nos casamos rápido. Él quería una esposa para completar su imagen. Yo quería creer que me había tocado una historia distinta a la de mi familia, que siempre fue amor con sacrificio y poco reconocimiento. Nos mudamos a un departamento grande, frío, lleno de cosas caras que no decían nada. Yo intenté poner plantas, fotos, colores. Julián decía que parecía casa de tía. Los primeros años, su control era suave. Preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Para qué trabajas tanto si yo gano bien? No necesitas seguir con ese empleo, te estresas. Deja eso, Sophie. Yo me encargo. Pero su yo me encargo era otra manera de decir yo decido.
cuando me ofrecieron ascender en mi trabajo, Julián lo minimizó. Felicidades por tu, ¿cómo lo llaman? Cargo. Se burló. Igual, eso no cambia nada. No me dejé. Seguí. Me metí en consultoría. Aprendí sobre inversiones, sobre empresas, sobre estrategias. Por las noches, cuando él dormía, yo leía. No por ambición vacía, sino por seguridad. Porque intuía que el amor sin respeto se convierte en jaula. Y la jaula se cerró del todo cuando noté las primeras señales de la infidelidad, un perfume distinto, una corbata que ya no estaba donde siempre, mensajes que borraba rápido, reuniones urgentes que se repetían con la misma excusa. Yo lo supe antes de confirmarlo, pero no lo dije. No porque me diera miedo perderlo. Porque yo ya estaba empezando a planear cómo sobrevivirme. El golpe final llegó una tarde. Volví temprano a casa. Escuché risas. Abrí la puerta del dormitorio. Julián y Mónica estaban ahí. No abrazados como en películas. Peor. Cómodos. Como si esa traición ya tuviera contrato. Julián ni se asustó. Me miró con una frialdad que todavía me duele recordar. Bueno, dijo. Esto nos ahorra la conversación. Quiero el divorcio. Mónica se puso de pie, arreglándose el pelo, como si yo fuera la visita inoportuna. Lo siento, murmuró, sin mirarme. Julián caminó hacia mí con una seguridad cruel. Y te conviene aceptar mis condiciones. Porque sin mí, Sofía, tú no eres nadie. Esa frase fue la última piedra. 3 semanas después estábamos en ese restaurante, y él se reía mientras me empujaba el sobre. Yo lo miré por última vez como esposa. Perfecto, dije. Y ahí se le borró un poco la sonrisa. ¿Perfecto? Repitió. Sí, respondí. Firmemos. Pero en el tribunal. Como corresponde. Julián se rió más fuerte, creyendo que yo estaba jugando. Como quieras, Sophie. Me encanta cuando te pones digna. Se te pasa rápido. Yo me levanté sin temblar. No, dije. Esta vez no. Y me fui. Esa noche, en mi auto, lloré. Pero no lloré por él. Lloré por mí. Por la mujer que había aguantado tanto para que el amor no se rompiera. Lloré por la ingenuidad, por el tiempo, por la fe. Y cuando terminé de llorar, hice una llamada que no había querido hacer antes. Llamé a la única persona que siempre me vio completa, mi madre. Mamá, dije, y la voz se me quebró. Se acabó. Del otro lado hubo silencio. Luego, la voz de Elena, suave y firme. Ven a casa, hija. Aquí nadie se ríe de ti. Pero yo no podía volver a casa derrotada. No porque me avergonzara mi familia. Porque Julián quería eso. Quería que yo fuera un ejemplo. Miren lo que pasa cuando una chica común intenta jugar en el mundo de los grandes. Esa misma noche, abrí mi computador, entré a mi correo oculto, y revisé una carpeta que llevaba años sin tocar. Una carpeta con un nombre que parecía broma, respaldo. Ahí guardaba lo que nadie veía. Contratos, inversiones, claves, documentos. Todo lo que fui armando en silencio, mientras mi matrimonio era una pantalla. Porque Julián se equivocó en algo esencial. Yo no era nadie sin él. Yo era alguien a pesar de él. La primera vez que entendí que Julián podía destruirme si yo no me protegía, fue en una cena con su familia, 2 años después de casarnos. Estaban celebrando un ascenso de Julián en el bufete. Brindis, risas, fotos. Y en medio de ese brillo, su tío Ernesto me preguntó a qué me dedicaba. Trabajo en consultoría financiera, respondí, sonriendo. Patricia, la madre de Julián, intervino rápido. Sofía ayuda con cositas, dijo. Le gusta sentirse ocupada. Me reí por compromiso. Pero por dentro algo se endureció. No era orgullo herido. Era aviso. Más tarde esa noche, en casa, Julián me miró como si yo hubiera cometido un error. No hables de trabajo en esas cenas, me dijo. Suena desesperado. Es mi trabajo, respondí. Es tu hobby, corrigió, y me besó en la frente como se besa a un niño. No te lo tomes personal. Yo lo vi alejarse al baño, y en ese instante entendí que si yo un día caía,
él no iba a sostenerme. Él iba a señalarme desde arriba. Esa noche abrí una cuenta bancaria que no estuviera vinculada a las suyas. No para robarle. Para respirar. Empecé con depósitos pequeños, casi invisibles. Me prometí que nadie volvería a tener el botón de mi vida en la mano. Mientras Julián construía su imagen de abogado perfecto, yo empecé a construir algo paralelo. No era un imperio, todavía. Era un plan. Un mapa de salida. Mi primer cliente llegó por accidente. Una señora llamada Mariela, dueña de una panadería, se quejaba de que la estaban ahogando los bancos. Yo escuché desde una mesa de cafetería. Me acerqué con cuidado, con respeto, y le ofrecí revisar sus números. Lo que encontré me enfureció: créditos mal explicados, intereses abusivos, pagos duplicados. La ayudé a ordenar, a renegociar, a respirar. En 2 meses, su negocio estaba estable. En 4, crecía. Mariela me recomendó a otra persona. Y otra. De pronto tenía una cartera pequeña de clientes, y una sensación que no recordaba desde antes de casarme: orgullo propio. Julián nunca lo supo. No porque yo se lo ocultara como secreto sucio, sino porque él nunca preguntó de verdad. Él no veía mis horas en silencio, mi laptop encendida de madrugada, mi cuaderno de anotaciones. Para él, yo existía en función de su vida social, de su imagen. No trabajes tanto, me decía. Estás más bonita cuando descansas. Era otra manera de decir, no crezcas. Y yo, en vez de discutir, crecí en silencio. El punto de quiebre fue cuando descubrí que Julián estaba usando mi nombre para ciertas cosas. Me di cuenta por una notificación bancaria que llegó a la casa, una solicitud de tarjeta adicional a mi nombre que yo no había pedido. Lo enfrenté. Julián se rió. Relájate, Sophie. Es mejor para impuestos. Tú no entiendes. Sí entiendo, respondí. Y no quiero. Julián me miró por primera vez con algo parecido a amenaza. No te conviene ponerte difícil, dijo. Y ahí vi al hombre real detrás del traje. Empecé a revisar con más cuidado. Descubrí movimientos extraños, gastos que no cuadraban, inversiones que él hacía sin consultarme, aunque usaba cuentas conjuntas. Descubrí que su éxito no era tan sólido como parecía. Había deudas. Había préstamos. Había apuestas grandes. Y había un miedo escondido: Julián no era rico. Julián aparentaba. Su familia sí tenía dinero. Pero el dinero familiar no siempre es dinero libre. Mientras tanto, mi trabajo crecía. Me llegó una oportunidad con una startup de logística que necesitaba ordenar su flujo de caja para no morir. Me metí de lleno. Dormí poco. Comí mal. Pero lo saqué adelante. Y cuando esa empresa logró levantar inversión, el fundador me dijo algo que me cambió el cuerpo: Sofía, tú no eres asesora. Tú eres estrategia. Tú haces que la gente sobreviva. Empecé a cobrar mejor. Empecé a elegir clientes. Empecé a invertir lo que ganaba. No en lujos. En libertad. Y entonces apareció Valentina. Valentina era gerente financiera en una firma mediana. Nos conocimos por un cliente común. Ella me miró con esa mezcla de admiración y cuidado que solo tienen las mujeres que han peleado batallas parecidas. Tú tienes talento, me dijo. Pero también tienes miedo. Me reí, fingiendo que no. Valentina insistió. No me mires así. Yo también estuve con un hombre que quería que yo fuera menos para él sentirse más. Y te aviso algo: esos hombres no te dejan ir sin cobrarte. Me invitó a tomar café. Me habló de un abogado, Andrés, especializado en divorcios complejos y patrimonio oculto, pero con una ética rara: defendía a mujeres sin recursos aparentes contra hombres con poder real. Habla con él, me dijo. Aunque sea para saber. Yo no quería hablar con nadie. Aún. Porque en el fondo seguía intentando salvar la ilusión de que Julián, de algún modo, iba a arrepentirse. Que mi matrimonio iba a tener un giro bonito. Hasta que lo vi con Mónica en mi cama. Después de ese día, acepté el café con Andrés. Andrés no era el típico abogado de película. No gritaba. No imponía. Observaba. Tenía ojos cansados, como si ya hubiera visto muchas almas rotas en tribunales.
Cuéntame todo, me dijo. Yo le conté. La humillación, los controles, los gastos, la infidelidad, el divorcio pedido como burla. Andrés escuchó sin interrumpir. Al final, apoyó los codos en la mesa. ¿Tienes algo tuyo?, preguntó. Algo que él no sepa. Yo dudé. Por primera vez en años, sentí vergüenza de mi propio secreto. Sí, admití. Trabajo. Clientes. Inversiones pequeñas. Andrés asintió. Bien. No por dinero. Por columna vertebral. Porque te va a intentar aplastar con la narrativa de que tú eres una oportunista y él un salvador. Y en divorcio, Sofía, la narrativa pesa tanto como los papeles. Ese día Andrés me explicó algo que me quedó tatuado: el divorcio no se gana solo con verdad, se gana con prueba. Salí de esa reunión con el estómago cerrado, pero con la mente despierta. Esa misma semana, Julián empezó su campaña. De pronto, amigas del círculo social dejaron de responderme. Me sacaron de grupos. En eventos, me saludaban con frialdad. Me enteré por una conocida que Julián decía que yo estaba desequilibrada, que era obsesiva, que yo lo estaba extorsionando con el divorcio. Y lo peor, decía que yo le había sido infiel primero. Era una mentira tan grande que me mareó. Pero era eficaz. En ese mundo, la palabra de Julián valía más porque estaba bien vestido. Yo podría haber gritado. Podría haber ido a cada persona a explicar. Pero Andrés me lo prohibió. No gastes energía peleando con sombras, dijo. Guarda fuerza para el lugar donde sí importa. El tribunal. Mientras Julián intentaba destruir mi reputación, yo empecé a ordenar mis pruebas. Estados de cuenta. Mensajes. Fotografías. Registros de viajes. Fechas. Todo. Y entonces, un día, me llegó un correo que me dejó sin aire. Era de una financiera. Confirmaban una deuda a mi nombre. Grande. Con firma digital. Yo no la había firmado. La sangre me bajó a los pies. Llamé. Pregunté. Me enviaron copia del contrato. La firma era mía. O parecía mía. Corrí a ver a Andrés con el documento en la mano. Me está endeudando, susurré. Julián me está hundiendo para que yo acepte lo que sea. Andrés apretó la mandíbula. Eso ya no es solo divorcio, dijo. Eso es guerra. Y por primera vez, entendí que Julián no solo quería dejarme. Quería castigarme por atreverme a no suplicarle. Esa noche, lloré otra vez. Pero no como la primera. Esta vez lloré de rabia. Y mientras lloraba, Valentina me mandó un mensaje. Confía en ti. No estás sola. Lo leí y me di cuenta de algo. Yo había pasado años sintiéndome chiquita en un mundo ajeno, cuando en realidad lo único que me faltaba era un escenario para mostrarme completa. Julián eligió el tribunal para humillarme. Perfecto. Ahí mismo iba a conocer a la mujer que él nunca se tomó el trabajo de ver. El día de la primera audiencia, Julián llegó al tribunal como quien llega a una gala. Traje impecable, sonrisa ligera, seguridad de dueño. Mónica estaba en la banca del fondo, con un vestido sobrio y la mirada orgullosa, como si asistir al dolor ajeno fuera un privilegio. Yo llegué con Andrés y con Valentina. Mi madre no vino porque yo se lo pedí. No quería verla sufriendo en ese lugar. Pero antes de salir de casa, Elena me llamó. Mírame bien, Sofía, me dijo. Tú no eres menos que nadie. Ni hoy ni nunca. Esa frase me sostuvo el cuerpo. Entré con la espalda recta. Julián me miró de arriba abajo y sonrió, como si mi traje sencillo confirmara su teoría. ¿Te ves bien?, dijo, con condescendencia. ¿Ese es el mejor que pudiste? Yo no respondí. Andrés tampoco. Solo caminamos. La jueza era una mujer seria, de esas que no se conmueven con lágrimas ni con dinero. Eso me dio esperanza. Julián hizo su show. Habló de mí como si yo fuera un proyecto fallido. Sofía siempre fue emocional, dijo. Yo la apoyé. Le di una vida que nunca habría logrado sola. Pero ella se volvió ingrata. Afirmó que yo no aportaba económicamente. Que dependía de él.
que yo debía irme con una compensación razonable, y ya. Y en ese momento, lo vi reírse otra vez. Una risa corta, como si el final ya estuviera escrito. Andrés pidió la palabra. No levantó la voz. No necesitó. Su señoría, solicitamos transparencia total de los activos y pasivos, dijo. Y solicitamos también investigación sobre una deuda contraída a nombre de mi clienta sin su consentimiento. Julián se tensó un segundo. Nada más. Pero yo lo vi. Por primera vez, vi una grieta en su control. La jueza ordenó el proceso de descubrimiento financiero. Julián salió del tribunal fastidiado, como quien se molesta porque el juego dura más de lo esperado. En el pasillo, se me acercó. ¿En serio vas a ponerte difícil?, susurró. Te vas a cansar. Yo tengo recursos. Tú no. Lo miré a los ojos. Tengo verdad, dije. Él se rió, como si yo hubiera contado un chiste. La verdad no paga abogados, Sophie. Esa noche, recibí otro golpe. Mis cuentas comenzaron a bloquearse por sospecha de fraude. Intentos de acceso, movimientos raros. ¿Era Julián o alguien a su orden? Valentina me ayudó a cambiar todo. A proteger. A ordenar. Y en medio de esa crisis, me hizo una pregunta que me dio vergüenza responder. Sofía, ¿cuánto tienes realmente? Yo miré el piso. Sentí que el secreto me pesaba. No era un patrimonio gigantesco como en películas. Pero era sólido. Era mío. Y Julián no lo sabía. Tengo lo suficiente para no morir, dije. Pero no lo suficiente para resistir una guerra larga. Valentina me sostuvo la mirada. Entonces hay que volver esa guerra corta. Andrés pidió una estrategia, mantener en reserva ciertos detalles hasta el momento clave, mientras reuníamos pruebas de las trampas de Julián. Porque Julián, confiado, se estaba exponiendo. Subestimaba. Mentía. Ocultaba. Y cuando alguien oculta, deja huellas. En el proceso de descubrimiento, encontramos cuentas que él no declaró. Inversiones a nombre de una empresa pantalla. Pagos a hoteles en fechas en que él decía, trabajo. Gastos en joyas que yo nunca recibí. Y, lo más importante, documentos que mostraban que la deuda falsa a mi nombre había sido solicitada desde una IP vinculada a su oficina. Andrés se puso serio. Esto lo puede hundir, dijo. Pero necesitamos probar intención. Yo no podía dormir. Sentía que vivía en un tablero de ajedrez con alguien que disfrutaba lastimar. Pero en medio de ese miedo, mi trabajo seguía creciendo. Mis clientes me buscaban. Mis inversiones se movían. Y por primera vez, entendí la ironía, mientras Julián intentaba convertirme en nada, yo estaba generando más vida que nunca. Un mes antes de la audiencia final, pasó algo que me cambió. Mi padre, Roberto, sufrió un accidente en la construcción. Cayó de un andamio. No murió, pero quedó con una pierna dañada. Mi madre me llamó llorando, y yo sentí que el piso se abría. Corrí al hospital. Vi a mi padre con el rostro pálido, intentando sonreír para no preocuparme. No llores, hija, me dijo. No me gusta verte así. Yo le apreté la mano. Perdóname, susurré. Por haberte dejado solo. Tú no dejaste a nadie, respondió. Tú estabas sobreviviendo. En ese hospital, en ese pasillo, comprendí el sacrificio real. Mi familia no necesitaba mi dinero. Necesitaba mi presencia. Y por primera vez, sentí que el divorcio no era solo mi batalla, era una oportunidad de romper un ciclo. El ciclo de aguantar. El ciclo de callar. El ciclo de creer que uno merece menos. Esa misma noche, decidí algo. No iba a esconderme más. No iba a pedir perdón por ser capaz. No iba a seguir actuando pequeña para que un hombre no se sintiera amenazado. Pero todavía faltaba el golpe más sucio. Una semana después, Julián presentó una denuncia, alegó que yo estaba ocultando activos y que mi negocio era una fachada, financiada por él. Pidió congelar mis cuentas, hasta aclarar. Quería asfixiarme. Me temblaron las manos cuando Andrés me lo dijo. Quiere dejarte sin aire para que firmes lo que sea, explicó. Es una táctica. Valentina apretó mis hombros. No lo dejes,
susurró. Yo respiré hondo. No voy a dejarlo, respondí. Si él quiere jugar con fuego, que se queme con su propio humo. Andrés preparó un paquete de evidencia para demostrar que mi empresa tenía ingresos propios, contratos, clientes, y que Julián jamás aportó un peso. Pero teníamos un problema, demostrarlo sin revelar completamente lo que yo tenía. Andrés me explicó el dilema con claridad brutal. Si revelas todo ahora, él va a intentar quedarse con parte. Si esperas, te arriesgas a que el tribunal dude de ti. Yo miré mi carpeta, respaldo. Pensé en mis noches de esfuerzo. En mis clientes. En mi padre en el hospital. En mi madre cosiendo. Y ahí tomé la decisión que iba a cambiar el final. No iba a esconder más mi luz por miedo a que alguien intentara robarla. Si Julián quería humillarme con dinero, yo le iba a responder con la verdad completa. Pero no antes de que él se expusiera lo suficiente. La audiencia final era en 2 semanas. 2 semanas para que Julián siguiera creyendo que yo era una chica de pueblo quebrada. 2 semanas para que su risa se convirtiera en silencio. El día de la audiencia final, el tribunal estaba lleno. No de público cualquiera. De gente del mundo de Julián. Colegas. Socios. La madre de Julián. Incluso Mónica, otra vez, con su gesto de «yo ya gané». Era un espectáculo, y Julián lo había organizado para que yo me sintiera observada, evaluada, aplastada. Yo entré con Andrés y Valentina. Mi madre no vino, pero me mandó un mensaje antes de empezar: recuerda quién eres. No quién te hicieron creer. Me senté. Julián me miró y sonrió. La jueza comenzó. Julián habló primero. Sus abogados presentaron cifras manipuladas, intentaron mostrarme como oportunista. Mencionaron mis emociones. Mi inestabilidad. Su generosidad. Quería parecer el héroe. Y luego vino el momento teatral. El juez auxiliar le pasó a Julián los papeles para firmar la disolución oficial. Julián firmó con una sonrisa y una risa apenas contenida. Como si firmar mi salida fuera una fiesta. Cuando devolvió la pluma, se inclinó hacia mí lo suficiente para que yo lo escuchara. Te dije, susurró. Sin mí, no eres nada. Yo no respondí. Levanté la mirada hacia la jueza. Esperé. Andrés pidió la palabra. Y en ese instante, el aire cambió. Su señoría, dijo. Solicitamos que se registren en acta las inconsistencias encontradas en la declaración del señor Julián Torres. La jueza asintió. Andrés comenzó a enumerar con precisión: cuentas no declaradas, empresas pantalla, gastos ocultos, la deuda falsa a mi nombre, los intentos de congelar mis cuentas sin fundamento real. La madre de Julián se removió incómoda. Mónica miró a Julián por primera vez con preocupación. Julián intentó sonreír, pero ya no le salía igual. Todo eso es interpretación, dijo su abogado. Y en cuanto a la deuda. Andrés levantó un documento. Tenemos evidencia técnica de que la solicitud se realizó desde una dirección IP vinculada al servidor del bufete donde trabaja el señor Julián, dijo. Además, tenemos el registro de un correo interno donde se discute presionar a mi clienta para que firme. Se escuchó un murmullo en la sala. La jueza frunció el ceño. ¿Está alegando fraude?, preguntó. Estoy alegando intención de asfixia financiera y falsificación, respondió Andrés. Julián apretó los dientes. Su risa ya no existía. Y entonces llegó el momento que él no esperaba. La jueza me miró directamente. Señora Sofía Valdés, el tribunal requiere transparencia total. ¿Usted ha declarado todos sus activos? Sentí un golpe de adrenalina. Era ahora. Sí, su señoría, dije. Y tengo una declaración actualizada para entregar hoy. Julián soltó una risa nerviosa. ¿Qué va a declarar? ¿Su cuenta de ahorros de supermercado?, murmuró, y alguien se rió con él. Poco forzado. Andrés entregó el sobre. La jueza lo abrió. Leyó. Y por primera vez, su rostro cambió. No con emoción, sino con una atención más afilada. Como si acabara de ver algo que reordena el tablero. El tribunal quedó en silencio. Y la jueza empezó a leer en voz alta el resumen. Mi empresa, Valdés Consultoría, registrada legalmente,
con contratos vigentes, valuación estimada por ingresos y proyección. Mi participación como inversionista minoritaria en 2 startups, con valorización actual. Mi propiedad de un departamento adquirido a través de una sociedad simple. Una cuenta de inversión con activos diversificados. No era un número de fantasía. Era real. Era sólido. Y era mío. Cuando la jueza dijo la cifra total aproximada, Julián se quedó inmóvil. Vi cómo su cara perdía color, como si alguien le hubiera vaciado la sangre. Vi cómo abrió la boca y no le salió ninguna palabra. Vi cómo miró a su abogado, y su abogado lo miró como, ¿qué demonios es esto? Mónica se quedó quieta. Ya no parecía orgullosa. Parecía confundida. La madre de Julián apretó los labios, como si el mundo le hubiera fallado en su lugar favorito, la superioridad. Julián me miró como si yo fuera una extraña. Y en ese segundo, yo entendí algo profundamente triste: él no me había amado. Él había amado la versión de mí que lo hacía sentir grande. La jueza dejó el papel sobre la mesa. Señor Julián Torres, dijo. ¿Usted sabía de estos activos? Julián tragó saliva. Por primera vez, parecía un hombre sin guión. No, murmuró. Ella ocultó. El tribunal no está evaluando aquí emociones, interrumpió la jueza. Está evaluando hechos. Y los hechos muestran que la señora Valdés ha generado ingresos propios sin participación de usted. Y que usted, en cambio, ha omitido información y se ha vinculado a una deuda cuestionable. Julián intentó reaccionar. Su orgullo se asomó como animal herido. ¿Eso se hizo durante el matrimonio? Explotó. Me corresponde la mitad. Andrés se levantó con calma. Su señoría, existe un acuerdo prenupcial firmado por ambas partes. Y lo presentó. El documento incluye una cláusula que protege negocios creados sin capital del otro cónyuge, precisamente para proteger potenciales emprendimientos del señor Julián. Esa cláusula aplica a mi clienta. El abogado de Julián palideció. Julián giró la cabeza hacia su madre, buscando apoyo. Patricia lo miró como si acabara de descubrir que su hijo no era invencible. La jueza revisó el prenupcial. Leyó lento. Luego levantó la vista. La cláusula es clara, dijo. Los activos mencionados de la señora Valdés se consideran propiedad separada. Julián se quedó en shock. El mismo Julián que se había reído minutos antes. Y entonces pasó lo que yo nunca imaginé: su risa se convirtió en súplica. Sofía, dijo, con la voz rota, como si intentara recuperar el control a través del afecto. Podemos arreglar esto. No necesitamos. Yo lo miré. No con odio. Con una calma triste. Ya lo arreglé, dije. Arreglé mi vida sin ti. El tribunal siguió. La jueza dictó medidas: investigación por la deuda falsa, sanciones por omisión de cuentas, y una distribución de bienes conyugales que ya no favorecía a Julián, precisamente por su conducta. Cuando terminó, la gente empezó a salir. Los susurros cambiaron de dirección. Los que antes me ignoraban ahora me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto forzado. Yo sentí ganas de vomitar de puro cansancio, pero me mantuve en pie. En el pasillo, Mónica se me acercó. Tenía los ojos húmedos, no sé si de vergüenza o de miedo. Yo no sabía, dijo. Él me dijo que yo era nada, completé. Mónica bajó la mirada. Lo siento. Yo asentí. No porque la perdonara. Porque entendí algo: ella también había sido parte del show de Julián. Solo que aún no lo sabía. Valentina me abrazó fuerte. Lo hiciste, susurró. Yo cerré los ojos. Sentí el peso caer, pero también sentí otra cosa: vacío. Porque ganar una batalla no borra lo que dolió. Y justo cuando íbamos a irnos, Julián apareció otra vez. Solo. Sin sonrisa. Sin público. Sofía, dijo. Necesito hablar. Andrés intentó intervenir, pero yo levanté la mano. No por valentía de película. Por cierre. Julián me miró como si buscara a la esposa de antes. La que agachaba la cabeza. La que pedía permiso. Yo, me equivoqué, dijo, y le costó la frase. Me pasé. Pero, tú también. Ocultaste eso.
Yo lo miré fijo. No lo oculté para dañarte, dije. Lo oculté para sobrevivirte. Julián tragó saliva. ¿Entonces qué? ¿Me vas a destruir? Esa pregunta me sorprendió. Porque él de verdad creía que el poder se usa solo para aplastar. Respiré hondo. No, respondí. Me basta con que no puedas reírte nunca más de alguien que amas. Julián cerró los ojos, como si esa frase le doliera más que cualquier sanción. Me di vuelta y me fui. Pero el final real todavía no llegaba. Porque a veces la verdadera prueba empieza cuando ya no hay juez mirando. Los días después del juicio fueron raros. Por fuera, parecía victoria. Por dentro, era una especie de resaca emocional. Yo me despertaba esperando escuchar la voz de Julián criticando algo. Me sorprendía respirando hondo por primera vez, y a veces eso mismo me daba miedo, como si el cuerpo no supiera qué hacer con tanta libertad. Me mudé al departamento que había comprado discretamente. Era sencillo, luminoso, con una ventana grande que daba a la ciudad. La primera noche, me senté en el piso con una manta, sin muebles todavía, y lloré otra vez. Pero fue distinto. Fue un llanto de duelo. Por lo que yo quise que fuera. Por lo que no fue. Por la mujer que yo fui para sobrevivir. Mi empresa siguió creciendo. Mis clientes me mandaban mensajes de apoyo. Algunos que habían escuchado rumores me decían, siempre supe que eras fuerte. Yo sonreía con cortesía, pero por dentro pensaba, no lo sabían. Nadie sabía lo que cuesta ser fuerte cuando estás sola en un matrimonio lleno de silencios. Julián intentó llamarme 2 veces. No contesté. No porque temiera caer. Porque ya no tenía nada que decir. Hasta que una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Sofía Valdés, dijo una voz femenina. Soy Mónica. Me quedé quieta. ¿Qué quieres? Pregunté. Hubo un silencio. Luego un suspiro. Necesito advertirte algo, dijo. Julián está desesperado. Está perdiendo casos. Su firma está revisando lo de la deuda. Su madre está furiosa. Y él, la voz se quebró, él me culpó a mí de todo. Me dijo que yo lo distraje, que yo lo arruiné. Me gritó horrible. Sentí un nudo en el estómago. No por celos, sino por reconocimiento. El patrón. El mismo patrón de siempre. Lo siento, dije, y me sorprendí. Mónica respiró fuerte. Yo también lo siento por ti. No sabía que él era así. Yo, tragó saliva, yo pensé que era un hombre exitoso, seguro. Y ahora lo veo, vacío. Cruel. Y te llamo porque creo que va a intentar hacerte daño de nuevo. Quiere filtrar cosas. Quiere decir que tú robaste dinero, que tu empresa es ilegal. La rabia me subió como fuego. ¿Tiene pruebas? Pregunté. No, dijo. Solo, tiene boca. Y contactos. Colgué y me quedé mirando la pared. Ahí estaba. El último intento de Julián, destruir la historia para no aceptar que perdió. Andrés me dijo que podíamos demandar por difamación si lo hacía. Yo podría. Tenía recursos. Tenía pruebas. Podría aplastarlo. Pero esa noche fui al hospital a ver a mi padre. Ya caminaba con dificultad, pero estaba vivo. Mi madre dormía en una silla, agotada. Yo me senté al lado de Roberto y le tomé la mano. Papá, susurré. ¿Sabes qué es lo peor? Que podría hacerlo pedazos, y aún así no me sentiría mejor. Mi padre me miró, con esa sabiduría sencilla de los hombres que no han tenido tiempo de filosofar, pero han vivido. La venganza llena un rato, dijo. Pero después te deja más vacía. Lo que llena de verdad es vivir bien. Esa frase se me quedó pegada. Volví a casa y pensé en todo. En la humillación pública. En la risa de Julián. En el tribunal. En la cara de su madre. En la mirada de Mónica. En mi madre diciéndome, aquí nadie se ríe de ti. Y entendí cuál era mi verdadera redención, no convertirme en lo que Julián esperaba que yo fuera. Él esperaba que yo usara mi poder para vengarme. Yo iba a usar mi poder para construir. A la semana siguiente, anuncié una iniciativa desde mi empresa,
un programa gratuito de educación financiera para mujeres que estaban saliendo de relaciones abusivas o controladoras. No para hacer caridad, sino para devolver lo que yo aprendí a golpes: el dinero no es solo dinero. Es oxígeno. Es salida. Es dignidad. La respuesta fue enorme. Historias de mujeres que no podían irse porque no tenían cuenta propia. Mujeres que firmaban préstamos sin saber. Mujeres que vivían con miedo porque el control financiero era la cadena invisible. Leí esos mensajes y lloré. Porque entendí que mi historia no era rara. Era común. Y lo común, cuando se cuenta, se vuelve fuerza colectiva. Julián se enteró. Me escribió un correo largo, dramático, intentando sonar humano. Te felicito por tu éxito. Siempre supe que tenías potencial. Lamento cómo terminaron las cosas. De verdad. Quizás algún día, no lo terminé de leer. Lo borré. Porque una parte de mi corazón se negó a darle el gusto de sentir que todavía podía tocar mi vida con palabras bonitas. La última vez que lo vi fue meses después, en un evento público de negocios. Yo estaba hablando sobre independencia financiera. Él estaba al fondo, sin Mónica, sin su sonrisa, con un vaso en la mano. Me miró como si no entendiera cómo yo estaba ahí sin él. Cuando terminé, algunas personas se acercaron. Me felicitaron. Me pidieron tarjeta. Me contaron historias. Yo sonreí, agradecí. Y cuando me di vuelta, Julián ya no estaba. Ahí comprendí el final real: no era que yo lo había destruido. Era que yo había salido de su jaula y él se quedó encerrado en la suya. Y si estás escuchando esto, quizás hay algo en tu vida que también te está haciendo sentir pequeña, culpable, insuficiente. Tal vez alguien se ríe de ti cuando intentas levantarte. Tal vez te han dicho que sin ellos no eres nada. Pero escucha esto con calma, como si te lo dijera una amiga al oído: que alguien no pueda ver tu valor no significa que tu valor no exista. A veces, el momento más oscuro es el que te obliga a construir una luz que ya estaba dentro de ti. Cuéntame en los comentarios si alguna vez alguien te subestimó, si alguna vez te hicieron sentir que no valías, y qué hiciste, o qué te gustaría hacer, para recuperar tu dignidad. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy, porque hay personas que están aguantando en silencio y creen que no hay salida. Y si quieres seguir escuchando historias donde la injusticia no tiene la última palabra, donde la humillación se convierte en fuerza y donde la verdad termina por ponerse de pie, suscríbete al canal. Aquí no venimos a fingir finales perfectos. Venimos a recordar que incluso después de una caída, siempre existe una forma de levantarse, con la cabeza en alto y el corazón intacto.